Estuvisteis el otro día, muchos de vosotros, ¿verdad? Sí. Vamos a recordar algo de lo que hablábamos el día pasado. Está íntimamente relacionado con el día. Muy bien, lo que se trata fundamentalmente es de escuchar bien la palabra de Dios, ¿verdad? Decíamos el otro día que la palabra de Dios normalmente se la identifica con las Escrituras y siendo verdad, pero tampoco es toda la verdad. Propiamente la palabra de Dios hace referencia a Jesucristo, ¿verdad? Y luego las Escrituras es la palabra de Dios propiamente escrita, ¿de acuerdo? Pero decíamos también que el cristianismo muchas veces se le compara con el judaísmo y con el islam como las religiones del libro, ¿verdad? La Torá en el caso del judaísmo, la Biblia en el caso del cristianismo, el Corán en el caso del islam. Sin embargo, hemos de decir que propiamente el cristianismo no es una religión de libro, porque la palabra propiamente es Jesucristo. Y esto es que luego nosotros tenemos unas escrituras que recogen las escrituras propias de los judíos, que es todo para nosotros la antigua alianza, el Antiguo Testamento, y luego lo que se genera a partir de lo que es la presencia de Cristo tras su resurrección, que es todo el Nuevo Testamento, y por lo tanto la Biblia para nosotros es las dos partes, los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya desde los comienzos hubo gente que quiso de alguna manera dejar a un lado el Antiguo Testamento, como si el Dios del Antiguo Testamento fuera totalmente iracundo y no tuviera que ver nada con el Nuevo Testamento, todos los montanistas, ¿verdad? Pero rápido de alguna forma se separaron propiamente de la Iglesia, porque eso no era la fe que confesaban los cristianos. Por eso, como os decía el día pasado, uno de los grandes méritos del Vaticano II fue el redescubrir la centralidad de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Para comprender en todo su alcance el fruto de la primavera del concilio, como se le llamó entonces, hay que hacer referencia al contexto en el que llegó a madurar todo esto. En la época moderna, la mayoría de los católicos no había sido educado en un contacto directo con la Escritura. Es más, por lo menos en España, después de la guerra, la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, el primer libro que edita, concretamente es la Biblia, y la originalidad está en que es una traducción de los idiomas originales, es decir, el hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, el griego, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y partes también en arameo. Pero hasta entonces era prácticamente la Vulgata, que como sabéis es la traducción en latín, digamos, de los originales de la Biblia. Los textos de la Biblia se traducían en general del latín de la Vulgata y no de las lenguas originales, y los fieles tenían incluso que pedir autorización a los sacerdotes para leer algunas partes de la Biblia. Claro, esto era una especie de reacción al peso que ya desde la ruptura protestante ha tenido siempre la Escritura para los protestantes, ¿verdad? Normalmente se dice que, así como los protestantes han tenido, digamos, como referencia fundamental la palabra, nosotros ha sido los sacramentos y fundamentalmente la Eucaristía. Bien, todo esto está hoy de alguna forma corregido, tanto ellos saben valorar la importancia de la Eucaristía como nosotros la importancia y el fundamento, digamos, de lo que es la palabra de Dios. Pero es verdad que hubo épocas donde esa palabra, digamos, estaba bastante restringida, sobre todo para los laicos. La traducción era la Vulgata, hoy tenemos los textos, cualquier Biblia ya de los textos originales, y en este sentido pues se ha ganado de alguna forma pues mucho, sobre todo en el sentido de tener acceso y poner en manos de cualquier cristiano el texto fundamental que para nosotros es la Escritura. A la luz del carácter central de la revelación que está contenida en las Sagradas Escrituras, el Concilio puso de relieve la centralidad de la palabra de Dios.
es fundamental leer las 4 grandes constituciones del Concilio Vaticano II. La primera que se aprobó fue sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium. Luego, digamos, Dei Verbum, sobre la Divina Revelación. Lumen Gentium, sobre la Iglesia. Y Gaudium et Spes, constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, ¿verdad? Esas 4 constituciones son, digamos, como en los que pivotan, digamos, el resto de documentos, que son los decretos y los otros textos. En total, son 17 textos. El Vaticano II llega a valorar la función central y decisiva de la Sagrada Escritura para la vida de los creyentes como individuos y como comunidad. La Dei Verbum tiene unos distintos capítulos, concretamente 6, ¿verdad? El primero trata de la revelación, presentada en su dimensión interpersonal como el acto que Dios se comunica a sí mismo libremente y por amor a la criatura. Es decir, el gran avance del Vaticano II, sin desechar, lógicamente, no puede ser de otra forma, el Vaticano I, la Constitución Dei Filius, es presentar la revelación no tanto como un conjunto de verdades, sino como una autocomunicación, es decir, es Dios mismo el que se comunica, el que se da realmente a conocer. Es verdad que de ahí luego se infiere también que la relación tiene una serie de verdades a las que no alcanzamos solamente por la razón, pero la dimensión fundamentalmente personalista de la revelación, teniendo en cuenta también el ámbito filosófico personalista que se vivía en esos momentos, donde el personalismo como filosofía es un elemento fundamental para expresar lo mejor de los textos del Concilio Vaticano II, presenta la revelación de esa forma, es decir, Dios habla con el hombre como un amigo habla con otro amigo, es decir, ese carácter de personalista, ¿verdad?, es muy importante para entender fundamentalmente este carácter de revelación como autocomunicación, es decir, Dios no nos da a conocer verdades, sino se da a conocer a sí mismo. El segundo presenta la transmisión de esta revelación mediante la tradición viva de la Iglesia, que de testigo en testigo, bajo la garantía del Espíritu y del Magisterio Eclesial, hace llegar y ofrecer a todo hombre y mujer la posibilidad del encuentro con Dios hecho palabra por nosotros. Es decir, el segundo capítulo es la revelación, la transmisión de la revelación mediante la tradición viva, garantizada con el Espíritu y el Magisterio. El tercer capítulo aborda el carácter inspirado de la palabra de Dios, tema fundamental, la inspiración de la palabra, ¿verdad? Es decir, el hecho de que en ella es Dios mismo que habla en el signo de su palabra y por consiguiente es única entre todas las palabras de los hombres. Es verdad que la palabra de Dios es palabra que viene de Dios, pero en palabra humana. Esta inspirada significa que esa palabra, aun siendo, digamos, equivalente, digamos, a otras palabras, sin embargo es una palabra que viene del mismo Dios y por lo tanto no tiene el mismo rango que otras palabras, por importantes y profundas que sean, de acuerdo, de las que podemos aprender de los grandes textos de la literatura o de otros textos religiosos. En el capítulo 4, ¿verdad?, se habla tanto del Antiguo Testamento, que prepara la plenitud de la revelación, capítulo 4, como del Nuevo Testamento, que ofrece a los hombres el don de la palabra encarnada, que es el capítulo 5. Finalmente, el último capítulo, el sexto, trata el tema de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, es decir, cómo la Sagrada Escritura tiene que ser, digamos, el alimento vivo de los creyentes. Desde el punto de vista pastoral es el capítulo más importante porque a la luz de las premisas teológicas anteriores sitúa la palabra de Dios en el corazón de la vida de cada creyente y de la Iglesia como su fuente viva, a la que continuamente hemos de acudir para ser fieles a la tierra y al mundo que debe venir. Es decir, la palabra de Dios no puede ser simplemente, como os decía el día pasado, pues algo que se tiene como decoración en las casas cuando entras. La palabra de Dios es fundamental de alguna manera para la vida del creyente a nivel individual como para la vida de la comunidad cristiana. En esto hay que reconocer que se ha ganado mucho desde el Concilio II para acá, no solamente por el hecho de que en cualquier, digamos, hábitat, cualquier casa hay ya una escritura, sino porque, hombre, se accede realmente a ella más habitualmente y desde luego la lectura y la escucha de la palabra en todas las celebraciones, no solamente la Eucaristía, sino cualquier celebración, tanto de los sacramentos como de otras celebraciones para liturgias que hacemos en la Iglesia, ese tema es fundamental. ¿Cómo es posible que Jesús,
una persona reciba el nombre de palabra de Dios? Bueno, basta que vayamos al prólogo, que nunca nos cansaremos, digamos, de meditarlo, del evangelista Juan, para que ahí lo tengamos. En el principio de la palabra, el logos, ¿verdad? Término que tiene muchas referencias ya en la filosofía griega, ¿verdad? La palabra era Dios. Desde el principio, Juan expresa lo que en los otros evangelios, ¿verdad? Hay un proceso, digamos, de descubrimiento de la condición divina de Jesús. En el principio era la palabra de Dios estaba junto a Dios. Y luego el principio, el misterio fundamental del cristianismo. La palabra, el verbo, se hace carne. Es decir, la palabra, segunda persona de la Trinidad, el logos, se hace carne. Es decir, se reviste de nuestra carne y viene al mundo realmente en el seno de una Virgen, de María, alumbrado realmente por la fuerza del Espíritu Santo. Él es la palabra de Dios, creadora, reveladora y salvífica. Puede ser escuchada, contemplada y tocada la palabra de la vida, así lo expresa también el evangelista Juan en una de sus cartas, ¿verdad? Lo que vimos, palpamos, oímos con nuestros labios, con nuestros oídos, con nuestras manos. En Jesús, palabra de Dios hecho hombre, hecho carne, todo es elocuente y comunicación, es decir, todo habla. Sus palabras, sus obras, sus signos, su entera presencia, existencia, su muerte, obediente, su resurrección, todo esto es un hablar realmente de esa palabra. Jesucristo es la plenitud de la Sagrada Escritura y su clave de lectura. En la Dei Verbum este es un tema fundamental. Cristo es la plenitud de la revelación, no hay que esperar más revelación. Pocos lo han expresado mejor que San Juan de la Cruz, en la ciudad de Monte Carmelo, en el libro segundo, en el capítulo 22, cuando dice: quien pregunta realmente una palabra más, hay que decirle que en Cristo se nos ha dado ya la palabra última y definitiva. No hay que esperar ninguna otra palabra. Por eso las revelaciones privadas que acepta la Iglesia a lo largo de la historia, después de mucho examen, ¿verdad?, no añaden nada, nada. Y si tuvieran esa pretensión, vendrían del demonio y no de Dios. Eso hay que dejarlo así de claro siempre. No añaden nada que no esté ya contemplado y contenido en la palabra de Dios, en Jesucristo. Únicamente pueden ayudar a comprender mejor un punto, etc. Pero no añaden nada. En ese sentido, la Dei Verbum expresa la verdad dogmática nuestra. Cristo es la plenitud de la revelación. No se puede esperar más plenitud. Punto. La Sagrada Escritura es testimonio permanente, insustituible y autorizado de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios trasciende la Sagrada Escritura, es decir, la palabra de Dios es previa a la Escritura. Porque la palabra de Dios es Cristo y Cristo vive desde siempre. Por cierto, lo recomiendo, saldrá, ahora que estamos, la Comisión Teológica Internacional, como sabéis, es la comisión que creó Pablo VI en el 68, de teólogos, un poco lo mejorcito, digamos, de las distintas partes del mundo, que se van sucediendo cada 5 años. Aquí en España hemos tenido toda una playa desde Juan Alfaro, el profesor Gregorio González Cardenal, Camilo Pozo, Santiago del Cura, ahora nuestro antiguo rector Javier Prades, Gabino Uribarri, que ha sido decano también, jesuita de Comillas. Bien, ha habido gente muy valiosa desde el punto de vista teológico a nivel español y en general. Y entonces, ya sabéis que estamos en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Fue un concilio clave, ahí nos jugamos todo. Tema de la divinidad o no del Hijo, ¿verdad? Como decía Arrio. Bueno, esta Comisión Teológica Internacional, que depende de la doctrina de la fe y saca documentos que pasan por la doctrina de la fe y por lo tanto firmados también por el Papa, por lo tanto forman parte, digamos, del magisterio, vamos a decirlo así. A los 1700 años del Concilio Ecuménico de Nicea, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Entráis en la página web, luego saldrá el libro, donde la lo sacará en breve, ¿verdad? Pero en la página web ya estaba ayer, se llama Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, y bueno, es un documento lógicamente santísimo, hablando del famoso Mousios y lo que significa realmente hablar de Jesucristo como, digamos, Hijo de Dios, lo que significa la divinidad y lo que luego, lógicamente, la fe irá definiendo, digamos, mejor en
digamos, antino placero, verdadero Dios, verdadero hombre, la misma naturaleza, dos personas, o sea, una única persona, dos naturalezas. Bien. Arrio, digamos, fue el que inició, digamos, esta polémica. Nicea tuvo realmente que contestar con un término que no era propiamente bíblico, pero dentro, digamos, del mundo helenístico en el que se movía la Iglesia, ¿verdad?, del mundo griego, fue un término que, aunque fue muy discutido, no sirvió tanto para alentar el cristianismo cuando realmente salvar el cristianismo en aquel entonces, teniendo en cuenta la fe que recibíamos de la tradición, y es que el Hijo y el Padre son de la misma naturaleza. Luego se dirá lo mismo también del Espíritu Santo en el concilio de Éfeso, y por lo tanto es fundamental tener en cuenta todo esto. Pues bien, las Sagradas Escrituras, lo que os decía, el Hijo de Dios, la palabra de Dios, el Hijo, es previo a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son el testimonio en forma escrita de la palabra viva de Dios. El testimonio en forma escrita de la palabra divina. Y por lo tanto, son el memorial canónico, es decir, canon significa lo que es propiamente lo que rige el canon, histórico y literario que atestigua el acontecimiento de la palabra creadora y salvadora. Pero no lo identifiquemos, que duda cabe que están íntimamente relacionados. La palabra es previa a la escritura. La escritura es el testimonio escrito de esa palabra divina. La palabra de Dios, por lo tanto, se refiere propiamente al Hijo de Dios, el verbo del Padre hecho carne. También se refiere a la Sagrada Escritura, ya que la Escritura contiene, expresa y atestigua de modo singular la palabra de Dios. La relación entre la revelación, la palabra de Dios y la Escritura es uno de los ejes centrales de la Dei Verbum. Que no cabe que estaba, digamos, en aquel entonces, lo mejorcito de los teólogos. Entonces, aquí tuvo un papel fundamental Ratzinger, es figura clave, digamos, en este texto, y también otra serie, digamos, de teólogos, y de alguna manera del esfuerzo que habían realizado a lo largo del siglo XX, ¿verdad?, sobre todo después de la crisis a finales del XIX, del modernismo, pues toda una serie de teólogos para que volvieran las aguas, digamos, a su cauce. Es claro entonces que el Vaticano II no reduce la palabra de Dios a la Sagrada Escritura, ni la identifica con la Escritura de forma sustancial. Para evitar la identificación entre Escritura y palabra de Dios, la Dei Verbum, en el número 9, define la Sagrada Escritura como locutio Dei, es decir, es un hablar de Dios, pero no dice Verbum Dei, palabra de Dios, porque Verbum Dei solamente es Jesucristo. Por lo tanto, en esta definición de la Escritura no se dice que sea Verbum Dei, sino es locutio Dei, es decir, es un hablar de Dios, testimonio escrito de la palabra divina. La Sagrada Escritura es el hablar de Dios en cuanto bajo la inspiración del Espíritu Santo ha sido puesto por escrito. Este número señala que el texto bíblico es un acto de habla, y este acto no se refiere solo al pasado, sino también al presente. Con ello, la Dei Verbum presenta la Escritura como un acto de habla vivo en cuanto es expresión del hablar de Dios hoy, y por eso contiene la revelación y la verdad que Dios quiso que fuese consignada para nuestra salvación. Porque al final la revelación, ¿qué es? Dios dándose a conocer con un determinado fin, con el fin de que el hombre de esa forma alcance la salvación. Es decir, la revelación es la autocomunicación de Dios al hombre en orden a la salvación de este mismo hombre. De que las palabras en las que se escuchaba la voz de Dios hayan sido puestas por escrito es un proceso normal. Como fue puesto por escrito el estatuto de la alianza, de las tablas de la ley, para que Israel tuviera siempre ante los ojos el fundamento y la peculiaridad de su historia y actuara en consecuencia. Una palabra confiada a la Escritura asegura permanencia. Las palabras se las lleva el viento. Cuando están escritas, lo escrito está y queda para siempre. Es verdad que la palabra hablada puede ser más penetrante, y en ese sentido todos somos conscientes de que cuando tienes a alguien hablándote, eso llega más, sobre todo, digamos, si viene también su retórica, que cuando tú lees un texto escrito. Pero resulta más transitoria, volátil e insegura la palabra hablada. Y en nuestro caso, la identidad de la palabra a través del tiempo debe servir para garantizar esa identidad del Dios revelador, es decir,
que yo al tener esa palabra me garantiza realmente que esto es lo que Dios en un principio quiso realmente decirme. La Escritura, por lo tanto, en cuanto testimonio de la palabra de Dios, no se identifica lisa y llanamente ni con la revelación de Dios ni con la palabra de Dios. La palabra de Dios con mayúsculas alcanza su actualización cuando la proclama la Iglesia o los enviados y cuando es acogida como palabra de Dios. Por eso las Escrituras son el testimonio esencial de la revelación. Pero la revelación siempre es algo vivo, más grande, que para que sea tal debe llegar a su destino y debe ser así perfecta. Si no, no se produciría revelación. Una palabra, la de Dios, que no es acogida por el sujeto al que se dirige, no está en revelación. ¿Por qué? Porque el sujeto no la ha acogido. Por eso la revelación exige, digamos, del que escucha, fundamentalmente la acogida. En resumidas cuentas, Jesús es la palabra eterna de Dios, la palabra hecha carne, palabra convertida en alimento en la Eucaristía y palabra que habla en las Escrituras. Con la actuación del Espíritu Santo podemos recibir siempre en el amor y la fe a Jesús, palabra de Dios como sustento, como luz y como fuerza. Su acogida nos emplaza a anunciarla con la predicación, los sacramentos y el amor. Es decir, la predicación, ya sea homilía u otro tipo, digamos, de palabra pronunciada, los sacramentos, el amor, esa palabra, digamos, llega a sus destinatarios. Karl Rahner, que seguro que os suena, uno de los teólogos que más influyó en el Concilio Vaticano II, escribió un libro con este título, El oyente de la palabra. Con esta obra, este autor quería poner las bases de una reflexión sobre el sujeto humano y su capacidad de apertura a Dios, y una comunicación con él que fuera libre y amorosa. Es por pura benevolencia que Dios ha querido revelarse a sí mismo, es decir, Dios no tiene necesidad de amarnos, Dios no tiene necesidad de salir de sí mismo, sino que lo ha hecho libre, amorosamente, por puro amor. Es por pura benevolencia que se ha querido revelar. De hecho, en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Esta frase de la Dei Verbum, número 21, es casi una reproducción de la Dei Verbum número 2, donde se afirma que Dios invisible, es decir, no le vemos, pero es real, movido por amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Esta es la imagen que nos tiene que quedar de lo que es la revelación. Dios saliendo de sí por puro amor, con el fin de lo otro que nos dio, que es su criatura, realmente, el ser humano, invitarle a participar de su proyecto de amor. Y en esa acogida de ese proyecto de amor, el ser humano, que ansía ser salvado, que ansía realmente plenitud de vida, alcanza la salvación. No olvides nunca la expresión de San Agustín al comienzo de las confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En esa expresión hay una parte en la que estarían de acuerdo todos los humanos, que somos un corazón inquieto, es decir, somos siempre alguien que está en búsqueda, que buscamos curar la herida que llevamos dentro, que es una herida, digamos, de no estar, digamos, del todo completo, del todo perfectos. Pues bien, la otra parte sí que la fe. Nuestro corazón dejará de estar inquieto cuando descanse en ti. Y solo Dios es capaz de saciar esa sed profunda que todos llevamos dentro. La relación de amistad entre Dios y la humanidad se ha concretado sobre todo en la persona de su Hijo, gracias al cual la humanidad ha tenido acceso al Padre en el Espíritu Santo y participa así de la naturaleza divina. En el prólogo de San Juan lo dice: a Dios no lo ha visto nadie nunca. Y eso es algo común en todas las experiencias religiosas, en todas las religiones. Dios es el misterio, y el misterio realmente es algo que te provoca, que te hace salir de ti mismo, pero tú no accedes si el misterio no sale realmente de sí. El Hijo, que vive en el seno del Padre, es que no lo va a conocer. Es decir, solamente tenemos acceso al Padre a través del Hijo, es decir, de Jesucristo. La palabra, el oyente de la palabra, no es el individuo, sino la comunidad de creyentes, que está puesta bajo la acción del único Espíritu que incluye a toda la comunidad. En breves palabras, la historia de Israel y de la Iglesia cristiana es la historia de la escucha de la palabra eterna de Dios. Es decir,
Israel solamente tiene sentido hasta el final de los tiempos estando a la escucha de la palabra de Dios que le ha sido dirigida a través de los profetas. Y la Iglesia lo mismo, la escucha de esos profetas y del profeta por excelencia que es Cristo, y así será hasta el final de los tiempos. Por eso la escucha es la forma primera de veneración de la palabra. La palabra de Dios transmitida por la Escritura es uno de los medios más importantes a través de los cuales Dios nos interpela y nos comunica el don de su vida. Leer la Sagrada Escritura no es un lujo reservado a ciertas personas que tienen tiempo y gusto por la exégesis. Es una necesidad absolutamente vital para todos los cristianos, sobre todo en el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque hoy existen muchas otras palabras y digamos a veces con más capacidad de engatusamiento y con más altavoces que los nuestros, ¿verdad? Y por lo tanto, esas palabras no son neutras ni inocentes y que duda cabe que van a buscar su propio mercado y a orientar de alguna manera las direcciones de las personas. Por lo tanto, solo en la medida, digamos, en que nosotros sepamos expresar bien nuestra palabra y darle la identidad que tiene, la sabremos distinguir de otras palabras que pueden prometer lo que quieran, ¿verdad? Pero solamente la palabra eterna de Dios, es decir, su Hijo, puede realmente darnos esa salvación. Es tal el ambiente de inestabilidad y de confusión que tenemos necesidad urgente de conocer la Escritura, es decir, la palabra de Dios puesta por escrito, como una fuente inagotable de luz y de fuerza, como roca en la que sustentarnos. Os leo distintos textos, tanto bíblicos como de la tradición. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón para que puedas cumplirla. Deuteronomio 30:14. Hijo de hombre, escucha con atención y retén en la memoria todas las palabras que voy a decirte. Ezequiel 3:10. Aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa, pero no cayó, porque estaba construida sobre un cimiento de roca viva. Mateo 7:24-25. Pablo dice, toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para responder, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para el bien. Segunda de Timoteo 3:16-17. Y San Ambrosio en el siglo IV decía, ¿por qué no dedicar el tiempo libre a la lectura de las Escrituras? ¿Por qué no escucháis a Cristo, habláis con Él y le visitáis? Cuando leemos la Escritura escuchamos a Cristo. Como os dais cuenta, ya desde el principio la gente le costaba esto de leer y escuchar. Y lógicamente los grandes teólogos y santos pues tenían de alguna manera que decir a la gente que dedicara tiempo no tanto aquí a los juegos circenses, sino a leer y escuchar las Escrituras. San Jerónimo daba a la matrona romana Leta estos consejos para la educación cristiana de su hija. Asegúrate de que estudie todos los días algún pasaje de la Escritura, que acompañe la oración con la lectura y la lectura con oración. Epístola 107 de San Jerónimo. Este era fino. San Agustín, al que San Ambrosio ayudó en su proceso de conversión para que entrara en la Iglesia, decía, que tus escrituras sean mis castas delicias, que no me engañe yo en ellas, ni engañe a nadie con ellas. Señor, escucha y ten piedad. Atiende a mi alma y escucha a quien te llama desde el abismo. Concédenos algún espacio de tiempo para meditar los secretos de tu ley y no cierres sus puertas a los que llaman a ellas. Tenemos en la Escritura un tesoro valioso para ir adquiriendo mediante la escucha, asido a la palabra, lo que dice Pablo en la 1 Corintios, la mente de Cristo. No consiste en saberse, como dicen algunos, me he leído la Biblia 20 veces de pe a pa, no se entera de nada, punto primero, esto no es una novela. Y luego, ¿de qué sirve realmente saber todo eso? Más allá, digamos, para cuando te pregunten en un crucigrama, rellenarlo, ¿verdad? Si eso realmente no te sirve para la vida, no sabes aplicarlo a tu vida. Para eso hay un montón de libros de autoayuda, pero hacer de verdad de la Biblia un libro de autoayuda, pues, ¿qué desgracia? Así, la palabra nos convierte y nos introduce progresivamente en el proyecto divino de la salvación. Nos mueve a reconstruir una y otra vez el edificio de la comunidad cristiana. Nos ofrece un rayo de luz y un bálsamo de consuelo en los momentos de angustia. Nos da coraje, solidaridad, confianza
sobre nuestras ambiciones superficiales, fidelidad para cumplir nuestra misión, esperanza para perseverar sin desmayo. Es una palabra viva y actual que se pronuncia para mí o para una concreta comunidad cuando la estoy escuchando. No olvidemos que el Espíritu Santo se nos ha dado como don y es el que la reaviva para la salvación de quien la escucha con fe. En los libros sagrados dice la Dei Verbum, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Uno de los objetivos que propuso el concilio fue el de animar a los católicos a recurrir con mayor frecuencia a la Escritura. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? De los tiempos pasados en los que se limitaba la lectura a los laicos, ahora pidiendo casi aquí, por favor, que lean con más frecuencia la palabra de Dios. Todos los movimientos espirituales nacidos tras el Vaticano II se caracterizan por una gran sed de la palabra de Dios. ¿Cómo acoger este mensaje del Vaticano II sobre la centralidad de la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia, por lo tanto en la vida y misión de cada uno de nosotros? Para responder a esta pregunta se han de tener en cuenta las vivencias humanas que encuentra la Iglesia y a las que anuncia la buena noticia de la salvación. Asumir con discernimiento esas vivencias significa partir de la lectura de los signos de espera de la palabra, presentes en el contexto histórico actual, en particular de la necesidad de una voz que rompa el silencio del mundo y de sus soledades, y haga reconocer en la palabra encarnada sobre todo la buena noticia para todas las soledades. La palabra de Dios es la buena noticia contra la soledad. Y es así porque en ella se nos ofrece como don gratuito y liberador la posibilidad de la alianza con Dios. Acogiendo la palabra que entró en la historia, la criatura humana se abre al misterio y experimenta cercanía e inagotable belleza en el amor. Acoger a Cristo quiere decir entonces abrirse también a la plena inteligencia de las Escrituras. Por eso, nutrirse de las Escrituras es nutrirse de Cristo. E ignorar las Escrituras, decía San Jerónimo, es ignorar a Cristo. Esto es serio. San Jerónimo sabía un rato, sabía lo que decía. Quien quiere vivir de Jesús debe escuchar incesantemente las Escrituras inspiradas, leyendo todo desde la luz que da y que ofrece la Escritura. En esta relectura iluminadora y profética no estamos solos. El Espíritu Santo es quien hace posible el encuentro con el viviente en el jardín de las Escrituras. Vamos a lo práctico. Para que la lectura asidua de las Escrituras sea eficaz, hemos de atender a los siguientes puntos. La lectura ha de hacerse en el ambiente de oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos comprender el sentido vivo y profundo de la Escritura. La oración humilde, perseverante y confiada es el fundamento de la interpretación bíblica. Segundo, se necesita una actitud de fe, creer que Dios desea realmente reunirse con nosotros y hablarnos personalmente a través de la Escritura. Bien decía el Padre San Ignacio, los ejercicios espirituales no es mucho saber al fin satisface, sino el sentir internamente de las cosas de Dios. No es tanto, llenarse la cabeza, sino que eso que comprendemos pase al corazón y del corazón a las manos, es decir, a la voluntad, y eso transforme nuestra vida, aunque nos cueste. Tercero, hemos de acercarnos a la Escritura con un serio deseo de conversión, que desenmascare nuestro pecado para hacernos amar a Dios y al prójimo con amor verdadero. Hemos de leer habitualmente la Escritura para que el contacto con ella sea un acontecimiento que transforme nuestro corazón y nuestra vida. Leer la palabra es correr un riesgo. El riesgo de que nos acuse profundamente y nos diga cosas que no tenemos interés en oír, porque nos desarbola como les ocurría a los fariseos. En el fondo yo creo que sabían que Jesús tenía razón, pero aceptar eso suponía realmente quitarles el andamiaje del que vivían. ¿Y quién está dispuesto realmente a quedarse realmente en el aire? No somos nosotros los que trabajamos la Biblia, es ella la que nos trabaja interiormente a nosotros. Y luego siempre hay un riesgo, de interpretación subjetiva de la Escritura. Para evitar este riesgo, hemos de estar dispuestos a confrontar lo que creemos y lo que leemos
con la enseñanza de la Iglesia y recibido en la comunión con todos los que junto a nosotros forman parte de la Iglesia. Es decir, la Iglesia es previa a nosotros. Y en la Iglesia realmente está la autoridad, digamos, que da la interpretación auténtica, digamos, de eso que leemos. Qué duda cabe que la interpretación va creciendo en la medida en que la vamos leyendo, ¿verdad? Pero esa interpretación no puede ser en contra de lo que la Iglesia ha venido leyendo a lo largo de los siglos, porque sería tanto como decir que el Espíritu Santo es bipolar o es medio tonto. Hay aquí una llamada a confirmar nuestras respuestas a la palabra de Dios con otras personas experimentadas en la vida espiritual. Una vía probada, entramos en nos ha traído de aquí, en la tradición de la fe redescubierta en los años posteriores al Vaticano para acoger, profundizar y buscar la palabra de Dios, es la lectio divina. La lectio divina es un ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra. Y de acuerdo con esto sigue siendo el método privilegiado para leer la Escritura. La lectio es un escuchar, un recibir la palabra como un don. Imitación de María, que después de haber escuchado, obedece y dice, hágase en mí según tu palabra. La escucha de la palabra, en este sentido, ha de hacerse en actitud de adoración y sumisión. En la Escritura no debemos buscar algo que manifestar a los demás o algo que nos interese. Debemos dejar que Dios nos hable. No podemos ir con un carácter utilitario a esa palabra. No es extraño que el Vaticano y los papas siguientes hayan recalcado con tal vigor esta práctica que tantos frutos produjo en el pasado. Dei Verbum. Es necesario que todos mantengan un contacto continuo con la Escritura gracias a la lectio divina, gracias a la meditación piadosa, y que recuerden que la lectura debe caminar a la par con la oración. Juan Pablo II, Novo Millennium Eunte. Es necesario en particular que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital, en la antigua y siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. Homilía de clausura del Sínodo de los Obispos, Benedicto XVI. Es deber prioritario de la Iglesia, al inicio de este nuevo milenio, alimentarse ante todo de la palabra de Dios, para que resulte eficaz el compromiso de la nueva evangelización del anuncio en nuestros tiempos. Es menester que se comprenda la necesidad de traducir en gestos de amor la palabra escuchada, ya que sólo así se caracteriza a las personas. Y Francisco, en Evangelii Gaudium, en el 152, dice: hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lectio divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del texto. Al contrario, debe partir de allí para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. Hablamos ahora de Inigo II el Cartujo, al que debemos de alguna manera, pues, gran parte, digamos, de este libro. El noveno prior de la Gran Cartuja de la ciudad francesa de Grenoble, alrededor de 1150, recoge y sistematiza la lectura de la escritura que se hacía en los monasterios, sobre todo los cistercienses y victorinos. Su escrito Scala Paradisi, escala del paraíso, escalera, ha llegado a ser por su contenido y forma un verdadero compendio de espiritualidad bíblica. El objetivo no es simplemente informar al creyente sobre Dios, sino ante todo transformarlo según la imagen de Cristo. La lectio divina, según la concibe Inigo II, tiene un esquema cuatripartito: lectio, meditación, oratio, contemplación. Estos pasos no son compartimentos estancos, sino que van estrechamente vinculados. Se unifican en un mismo movimiento del espíritu. Pueden sobreponerse mutuamente y hasta alternarse en un orden siempre cambiante. Utilizando un símil, diríamos que es como el caminante. Hace muchísimos movimientos, pero todos se unifican en una sola acción: caminar. Inigo II expresa así la relación entre estos 4 peldaños de su escalera. La lectura sin meditación se torna árida. La meditación sin lectura cae en error. La oración sin meditación es fría. La meditación sin oración, infructuosa. La oración fervorosa lleva a la contemplación.
mientras que el don de la contemplación sin oración es raro. En esencia, ¿qué es la lectio divina? La lectio divina es una lectura de la Escritura. Primero, pausada y serena. El valor de la lectio no está en formar conceptos intelectuales, sino en que nos ayuda a integrarnos, a ser nueva humanidad. Segundo, meditativa y orante. Está entretejida de reflexión y oración. Sus peldaños, lectura, meditación, oración y contemplación, no son compartimentos estancos o antes, sino 4 elementos que se alternan entre sí según el espíritu vaya sugiriendo. Comprometedora y exigente, punto 3. Compromete a toda la persona, inteligencia, corazón y voluntad. Y la empuja a que se implique con los demás a favor del mundo y de los hermanos. Cuarto punto. Orientada a una vida de comunión con Dios. La lectio divina no es un simple método o itinerario de lectura bíblica, porque pone en contacto con Dios, aspira a una vida conformada con Cristo. Se acostumbra a dividir la lectio divina en 4 tiempos: lectio, meditatio, oratio y contemplatio. La lectio divina es oración. Es oración en cuanto a aprendizaje de la palabra de Dios, logrado mediante la paciente y prolongada repetición de esta. Tal repetición origina el despertar de los pasajes bíblicos que conducen a poseer una gran familiaridad con la palabra de Dios y que contribuyen a formarse una mentalidad bíblica y también y sobre todo a apropiarse del recuerdo ininterrumpido de Dios y del suave sentido de su presencia. Brevemente cada uno de los pasos. La lectio, escucha. El tiempo de la lectio está constituido por la escucha de la página que hemos elegido. Es el momento del silencio adorador y de la escucha obediente. Solo en medio de un silencio recogido y disponible podemos prestar oído a su voz silenciosa. El primer momento es la escucha dócil y receptiva. En actitud de obediencia la llamada que repite el Antiguo Testamento: Shema Israel, escucha Israel. ¿Y qué resuena en el Nuevo Testamento cuando el Padre presenta a Jesús como su Hijo? Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Se lee no solo para conocer y comprender el texto bíblico en su literalidad, esto también, pero fundamentalmente para recoger mensajes, sugerencias, inspiraciones que se expresan en el texto bíblico y salen a nuestro encuentro. La palabra divina llega al lector de forma tan persuasiva como comprometedora y le induce a disponer el corazón y abrirse a las enseñanzas, siempre suscitando nueva inspiración. Se escuchan las palabras con el oído, pero se acogen con el corazón. Las palabras se escuchan con el oído, pero se acogen en el corazón. Segunda escalón, la meditación, acogida. El modelo de la meditación de esta acogida es María, que después de haber escuchado las palabras las guarda todas meditándolas en su corazón. Las palabras se juntan y para captar el mensaje es imprescindible reflexionar, es decir, mirarse en el texto como en un espejo. La meditación se refiere a la inteligencia interna, es la búsqueda de la verdad oculta, descubierta en el tesoro escondido del texto. En algunos pasajes bíblicos se ordena al profeta comer el códice de la palabra de Dios, ya sea Ezequiel o el Apocalipsis, para significar la necesidad de una asimilación. Cuando comemos, no entra todo directamente sin antes haber masticado, es decir, sin antes haberlo, digamos, digerido. Eso es lo que se quiere decir cuando Ezequiel se traga el rollo, igual que en el Apocalipsis. Digerir realmente, asimilar lo que hemos leído. Se usa el símbolo de la Escritura como alimento dulce y nutriente, dice San Agustín, el cual puede ser deglutido solamente después de haber sido masticado. Y ese masticar es propiamente la meditación. Meditatio significa reflexionar largo y tendido para asimilar el mensaje y para madurar una decisión con calma y detención. Consiste en repetir la palabra escuchada,
de modo que se presenta al lector en su concreción, en este hic et nunc, aquí y ahora. Consiste en volver sobre el significado de la palabra para entrar en la profundidad de su mensaje, en repetir la palabra o su mensaje concentrado en una concisa expresión para poderla gustar, degustar, en hacer descender el mensaje desde la mente que lo ha comprendido al corazón. Y la meditación busca que lo que hemos comprendido con esto llegue aquí, para lo cual es necesario meditar, deglutir, dar vueltas, asimilar. Tercer paso, la oración, plegaria. La oración es la plegaria. Después del casto silencio, decía Santo Tomás, hablando de la meditación, de la lección de la gestación temblorosa y recogida de la meditación, llega el momento de la respuesta fructífera de la oración. Es decir, el sujeto ahora se dirige a Dios. Cuando escuchas, Dios te habla, dice San Agustín. Cuando oras, eres tú el que hablas a Dios. Qué bien expresado. Este tío tenía una buena cabeza. Cuando escuchas, Dios te habla. Cuando oras, eres tú el que hablas a Dios. Si en las dos primeras fases la palabra de Dios, oración y meditación, salida del silencio, se acercaba a mí hasta penetrarme, con la oración el Espíritu pone en marcha en mí el proceso de restitución de la palabra al Padre. Proceso que encuentra su culminación en el diálogo intratrinitario. La oración brota espontánea del encuentro del corazón del hombre con el corazón de Dios por medio de la palabra de Dios que he escuchado y he meditado. Por la meditación somos reconducidos al corazón, el cual es lo íntimo del hombre, el lugar donde habita Dios, decía Teófanes el recluso. En él, en el corazón, se realiza aquel encuentro en el que Dios habla al hombre y el hombre escucha a Dios. El hombre habla a Dios y Dios escucha al hombre. Todo por medio de la única palabra divina. Oración verdadera es el salto hacia Dios, conocido mediante el amor, y un diálogo signo del amor que no tiene necesidad de palabras para expresarse. Así nos lo aconseja el mismo Jesús. Cuando recéis no uséis muchas palabras. Es el Espíritu quien suscita en nosotros la oración verdadera. Nosotros repetimos lo que el Espíritu nos sugiere porque es el Espíritu quien nos da fuerza para orar. Cuarto escalón, cuarto paso. Contemplación, que significa aquí la comunión. Mientras que la oración tiene un desarrollo más discursivo y analítico, la contemplación consiste en una mirada participativa y amante. Es como esos amantes que se miran, no se tienen que decir nada y están medio abogados, pero a través de la mirada se dice todo. Se vuelve al silencio, pero no el silencio de la escucha, como en el primer caso, sino el silencio de la visión con los ojos de la fe. El silencio de la visión con los ojos de la fe. Se trata de una experiencia personal de Dios que los maestros del Espíritu definen como oración del silencio, oración del descanso, oración en presencia de Dios, oración de pura fe, oración de solo el corazón, desear al esposo y amado, deseo y amor. El amor es insaciable de amor. La contemplación pone en contacto con el secreto rostro de Dios. Y entonces el alma se aquieta en la alegría y en el descanso por la posesión de aquel que ama. Palabra de Tomás de Aquino. Según San Bernardo, la contemplación atrapa a Dios y casi le toca. Toca a Dios no con la mano, sino con el amor, no con los sentidos, sino con la fe. Según explica Benedicto XVI en el número 87 de Verbum Domini, hay unas preguntas que debemos hacernos en este recorrido. En la lección, ¿qué dice el texto bíblico en sí mismo? Primeramente, comprender qué dice el texto. En la meditación, ¿qué me dice el texto bíblico a mí? Estamos en conjunto, ¿qué nos dice a nosotros? En la oración, ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? En la contemplación, ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? Se puede añadir otro elemento, el quinto, operatio, el testimonio. El testimonio.
Después del camino de la oración queda la puesta en práctica. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La operación es el fruto de la meditación y de la contemplación. Se trata de dejar fluir la palabra en mí y en nosotros y permitir que la palabra suscite, cuando la escuchamos, iluminaciones, propuestas y proyectos operativos, haciéndonos dispuestos y dóciles a obedecerla. Es la palabra quien suscita todo verdadero proyecto de operación, es decir, de salida de uno y puesta en práctica. Y es la gracia del Espíritu la que da éxito a todo empeño de operación. El impulso a la acción, la opción por la operación y el modo de realizarla fluyen con espontaneidad de la escucha de la palabra divina. Por lo tanto, Dios es escuchado en la lección, sus palabras son acogidas en el corazón mediante la meditación, se transforman en palabras nuestras que le dirigimos en la oración, se convierten en comunión con Él y con el misterio de su amor en la contemplación. Guían la operación como descubrimiento del proyecto de vida a la luz y en la gracia del Espíritu. Termino. Podéis leer con gran provecho los números 152 y 153 de Evangelii Gaudium de Francisco. Repito, números 152 y 153 de Evangelii Gaudium, sobre la lectura espiritual, donde se recuerda la lección divina como la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. El Papa ahí nos recomienda: en la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? Segundo, ¿qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Tercero, ¿qué me molesta en este texto? ¿Por qué esto no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Qué me atrae? Y también, ¿por qué me atrae? Pues bien, hay mucho material, concretamente la editorial Verbo Divino lleva tiempo publicando con el equipo bíblico suyo de Verbo Divino, como sabéis está en Estella, en Navarra, y sobre, digamos, lectio divina, tanto de distintos, digamos, libros bíblicos, como el proceso, digamos, para llevarlo a cabo. También, digamos, pues se han hecho eco de las obras de Carlos Mesters, que es un sacerdote venezolano que también ha trabajado mucho toda esta cuestión de la lectio y que lo han utilizado mucho también en distintos lugares de Latinoamérica. Y luego también, que os puede valer en el futuro, está todo el comentario a las lecturas bíblicas, en 17 tomos, ¿verdad?, de Verbo Divino, con los distintos pasos: lectio, escucha, oración, meditación, contemplación, que está también, repito, en la editorial Verbo Divino, y bueno, pues es una ayuda realmente, pues para, tanto a nivel personal, para la oración de cada uno, como también luego para preparar incluso homilías y para, digamos, trabajo bíblico con grupos. En esencia, realmente, esto es la lección divina, que se ha redescubierto con gran fuerza después del Concilio Vaticano II, y que, como dicen, os acabo de decir, es una forma de leer y escuchar la palabra de Dios, pero es una forma avalada de alguna manera en la historia de la Iglesia, y que desde luego todos los papas han incidido en ello, y que desde luego da unos frutos muy importantes. Así que os invito realmente, pues eso, a haceros con... Yo le pasaré esto aquí a vuestros compañeros, porque os pongo aquí también, para seguir profundizando, os cito la Dei Verbum, la Verbum Domini de Benedicto XVI, Gaudete et Exsultate de Francisco, también el documento que salió a Peruit Ilis sobre los ministerios de los catequistas, el libro que os dije el otro día, el documento de la Palabra de Dios como luz en el camino de la vida, de la provincia eclesiástica de Pamplona, y luego distintos textos, ¿verdad? Obispo Blázquez, Iglesia Palabra de Dios, Bruno Forte, la transmisión de la fe. Hay un buen texto también de Massini, la lección divina, teología espiritual y el método en la VAC. Bien, materiales realmente que os pueden ayudar, digamos, para profundizar. Pero en esencia, digamos, es esto, digamos, que se trata. Así que muchas gracias, ánimo y adelante.